Gracias, presidente. Debo manifestar, presidente, que comparto plenamente la postura de los preopinantes en cuanto a que el Congreso, obviamente, paraguayo es bicameral y alguien para actuar en representación del Poder Legislativo en Paraguay tiene que necesariamente tener en cuenta el artículo 182 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de Senadores y otra de Diputados. Por lo tanto, creo que ha sido un error, o mejor dicho, estoy convencido que fue un error conceptual del Senado de la Nación, y en ese punto no puedo menos que estar de acuerdo. Si bien en lo sustancial, en el contenido de la resolución del Senado, estoy de acuerdo, comparto la postura del Senado, pero aquí se aplica exactamente lo mismo que en el caso de la enmienda constitucional. Uno puede estar de acuerdo con que la reelección se puede introducir vía enmienda, pero así como es claro el artículo 182 de la Constitución Nacional, que nos dice que el Congreso paraguayo está integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, también es muy claro el artículo 290 que establece que hay que esperar un año para volver a tratar un proyecto de enmienda después de un rechazo. Entonces es importante tener una lectura coherente, no tener una lectura selectiva de la Constitución Nacional. Es exactamente el mismo caso y nosotros tenemos que ser coherentes. Así como el texto del artículo 290 es muy claro, también es muy claro el 182. Por lo tanto, compartimos, presidente, esa postura. Pero hay que mencionar que el proyecto de resolución dice mucho más. Nosotros, o por lo menos yo pienso que con el artículo primero que dice que el Poder Legislativo es un órgano bicameral conforme lo define la Constitución Nacional, por tanto sus decisiones deben realizarse con la participación de ambas cámaras por resolución fundada de las mismas, conforme lo dispone el artículo 185 de la Constitución Nacional. Con esto está aclarado el tema. Pero también, presidente, no podemos perder de vista que en realidad aquí lo que se pretende es legitimar un acto claramente inconstitucional e ilegítimo, que es la emisión de bonos soberanos sin la autorización legal y específica que exige también el muy claro artículo 202, inciso 10 de la Constitución Nacional, que dice expresamente que son deberes y atribuciones del Congreso, aprobar o rechazar la contratación de empréstitos. No dice aquí que sea potestad de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco, presidente, el artículo 19 de la Ley de la Administración Financiera autoriza esto. ¿Por qué? Porque ese artículo 19 es de una ley. Y creo que todo el mundo sabe perfectamente que una ley no puede estar por encima de la Constitución. Es más, algunos sostienen la inconstitucionalidad del artículo 19, pero de todas maneras nadie planteó jamás ninguna acción para declarar inconstitucional ese artículo, por lo tanto está plenamente vigente. Además, ese artículo prevé dos supuestos. Un supuesto es que el Ejecutivo no presente en tiempo el proyecto de presupuesto, y otro es que el Parlamento, el Congreso, rechace el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo. Aquí no se dieron esos supuestos. Acá hubo
una modificación del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, que siempre se da en el Parlamento. Entonces, bien, uno podría decir que ni siquiera en este caso se aplica el artículo 19. Pero supongamos que por la vía de la interpretación, de la razonabilidad, teniendo en cuenta que no se puede someter al Estado paraguayo a una situación tan grave en que no se sabe si tiene presupuesto o no, supongamos que se aplica. Pero se aplica para la vigencia del presupuesto general de gastos de la nación en cuanto a los recursos ordinarios, fuente 10 y fuente 30. Pero en aquellos casos en que la propia Constitución dice que tiene que haber autorización del Congreso, no se puede aplicar una ley como esta. ¿Por qué? Porque la ley no puede estar por encima de la Constitución Nacional. Yo sé que la preocupación del gobierno en este momento, y además quiero decir lo siguiente, es muy grave esto que está pasando, porque con este criterio, que también por lo menos provisionalmente asume la Corte Suprema de Justicia, podemos llegar al año 2040 y seguir endeudándonos en base a la ley de presupuesto del año 2016. Porque todos los años el Poder Ejecutivo puede ir vetando la ley de presupuesto y llegar así hasta el año 2030 y con medida cautelar de la Corte o sin medida cautelar directamente seguir emitiendo bonos soberanos. Esto es algo inconcebible. Esto es absolutamente irracional. Esto rompe principio básico de funcionamiento de la administración de cualquier estado del mundo. Pero decía el presidente que uno sabe perfectamente que la preocupación del gobierno radica en el perjuicio que esto puede causar en el mercado financiero internacional en cuanto al valor de los bonos. Es decir, está preocupando al gobierno que las calificadoras de riesgo país, que en realidad son 3 las que monopolizan el 90% de ese mercado, suban el riesgo país y bajen el valor de los bonos. Pero esta situación que se está dando en el país, presidente, en que por un lado se intenta forzar una enmienda y hay una gran resistencia de sectores políticos, sociales, económicos, productivos, culturales, mediáticos, en contra de este intento porque se considera que se va a tratar de un verdadero golpe de Estado. En este ambiente en que todos los sectores políticos, excepto el actual oficialismo, pero todos los sectores políticos están diciendo que la emisión de bonos es ilegal, que el Estado paraguayo no puede asumir esta deuda porque va a ser una deuda espuria. Esto ya es suficiente para que encienda el despertador de las calificadoras de riesgo. No hace falta una resolución del Congreso, del Senado, si están perfectos, o del Senado solamente. Están perfectamente enterados. Y los llamados inversionistas, que en realidad son especuladores del mercado financiero internacional, saben que este es un riesgo importante que van a correr al adquirir los bonos paraguayos, porque si el próximo gobierno pertenece a uno de los sectores políticos que hoy están diciendo que esto es ilegal, seguramente van a desconocer la deuda. Van a desconocer la deuda. Por eso es grave, presidente, esto que está ocurriendo, porque
De ninguna manera podemos pretender endeudar al país de manera tan acelerada en base a medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia. Esto no, por lo menos yo no recuerdo que haya ocurrido en el país. Que la Corte Suprema de Justicia, que la Sala Constitucional, a través de una medida cautelar, tenga la facultad de comprometer a las futuras generaciones con un endeudamiento importante. Esto es un atentado contra la soberanía popular, señor presidente. Por eso insisto y cierro con esto. Este artículo 19 invocado de ninguna manera se puede aplicar cuando se trata de la emisión de bonos soberanos, porque estamos hablando de recursos extraordinarios, no de recursos ordinarios. Estamos hablando de un empréstito y la Constitución Nacional, en el artículo 202, inciso 10, dice que tiene que autorizar el Congreso. Y los que pretendan comprar los bonos del Estado paraguayo tienen que saber esto. Se están arriesgando más de la cuenta. Por lo tanto, presidente, por lo menos en mi caso, mociono concretamente que aprobemos este proyecto de resolución en lo que se refiere al artículo primero, no así en los otros artículos. Muchas gracias.